vista geológico, pareciera que la parte norte está en un alto topográfico y después tienes un bajo topográfico, porque esas patitas que están ahí reflejadas te dicen que el bloque cayó y después vuelves a tener un alto topográfico. Entonces está como un poco inconsistente con la topografía, porque es todo lo contrario, ¿no? O sea, tú tienes los derrames de lava, que es el alto topográfico, y después ya tienes la zona de transición. Entonces hay que ponerle un poco de cuidado. Sí me gustaría que en algún momento dado la persona responsable de desarrollar esta información, pues a lo mejor nos explicara la forma en cómo ellos están interpretando esta información, porque de entrada eso es lo que yo te puedo decir. Entonces, sí está metiendo mucho ruido con la gente, sí está como pareciendo que nosotros estamos como interpretando otra cosa y que ustedes tienen... Yo entiendo que ustedes se basan en los estudios que solicitaron, y es muy lógico, pero hay que ser un poquito más consistentes, ¿no? Con la parte conceptual. Si me permites, quisiera agregar comentarios parecidos a los que acaba de mencionar Wendy. También ya fueron emitidos por el Senapred en un oficio que les comentamos, que fue la respuesta, digamos, oficial del Senapred respecto a la opinión técnica de este estudio que nos compartieron, y en el cual pues nosotros ratificamos justamente el que más bien es derivado de un fenómeno producido por el hundimiento del terreno, del subsuelo, ¿no? Conocido ya desde hace muchos años, que es por la extracción del agua del subsuelo. Pero además hay otra condicionante ahí. Esta zona donde aparece el de Nativitas, donde está la estrellita, de acuerdo con el reglamento de construcciones del Distrito Federal, ahí justamente en ese punto está la zona de transición abrupta. Entonces es un punto muy, muy especial, porque hay una interacción en un tramo muy corto de terreno entre un material que es muy duro, que es los derrames volcánicos, los derrames de lava, y el suelo arcilloso de la Ciudad de México. Entonces, como es muy corto, entonces hay una interacción muy abrupta, un cambio muy rápido de los materiales, y eso puede generar, digamos, asentamientos que nosotros vemos como escalones, o otras personas les llaman saltos, y que tienen que ver justamente de cómo está la topografía también debajo en el subsuelo. Hemos leído también por ahí que abajo de algunas zonas de Xochimilco, abajo de las coladas, hay también depósitos arcillosos. Entonces, cuando los depósitos arcillosos que están abajo se deforman, llega un momento en que las lavas, por muy duras que sean, no los van a poder seguir, entonces se van a deformar también. Entonces eso puede llegar a generar también, y lo hemos documentado nosotros en Coacalco, en el Estado de México, también lo hemos documentado en Tláhuac, en los terrenos de Liconza, donde hay un asentamiento, un escalón de más de 60 centímetros, y fue brusco, y fue porque se rompió una capa dura que estaba entre dos capas muy blandas, ¿no? Entonces eso también puede llegar a presentarse, y esa fue la opinión que también se emitió por parte de Senapred. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Con base a esta información, se han identificado otros 10 puntos donde podríamos presentar en cuanto a la afectación que se presentó en Canal 27. Esto es, una vez que se hace el cruce de la información con lo que tenemos del atlas de riesgo, con los rasgos hidrológicos de nuestra zona. Entonces, esta es la parte que se vendrá a dar atención para estar, ahora sí, preparados para una posible manifestación de este fenómeno. Bien, con el sistema hicimos el cruce de la información, uno, en cuanto a la evidencia de las fallas y
la capa de los canales que tenemos aquí en la delegación. En ese cruce es que podemos identificar estos puntos. Es correcto. Bueno, algo también que comentamos en el oficio es cuando hay una interacción entre suelos blandos y suelos duros, generalmente el suelo blando es más deformable. Si sobre el suelo blando hay líneas de conducción, llámese drenaje, agua potable, las mismas vialidades, estas van a tratar de seguir el asentamiento del terreno, y materiales como por ejemplo los tubos de albañal, que son de concreto, algunos son reforzados, otros no, son bastante rígidos y no les permiten seguir la misma velocidad con la que el suelo se deforma. Eso es normal y no es exclusivo de la Ciudad de México, eso también lo hemos documentado en el estado de Querétaro, en Guanajuato, en donde al tener un material muy rígido con un material muy blando, la interacción llega a generar fracturas o rompimientos, para no decir la palabra fractura, rompimientos de las tuberías, y por ahí se empieza a fugar agua, o incluso si es drenaje, por ahí se empieza a ir el material que está alrededor del tubo y se van generando huecos que con el tiempo se van haciendo más grandes, y por lo tanto el techo del hueco se hace más delgado, y con vehículos pesados que pasen se rompen, ¿no? Entonces eso da la apariencia de que hubo un socavón, ¿no? O sea, realmente lo que está habiendo es un fenómeno progresivo que se genera por la incompatibilidad de deformaciones entre suelos blandos y materiales rígidos, y cuando se rompen entonces generan ese efecto, y ese sí puede ser bastante dañino, bastante peligroso, porque si se va un vehículo con personas, pues ya se han documentado en el caso de Iztapalapa que puede haber algún daño a las personas, ¿no? Entonces ahí los alertamos para que tengan en consideración esa posibilidad, y hemos propuesto que se sigan algunas técnicas como las que utiliza ya el gobierno del estado de Guanajuato, perdón, de Aguascalientes, para colocar sistemas de tuberías flexibles con cajones que también tienen juntas constructivas que les permiten libre movimiento entre ellos. O sea, hay una cosa que es muy clara, y que yo lo leí en una entrevista que le hicieron al doctor Sergio Rodríguez, de que es un fenómeno que mientras no se detenga el origen, que es la deformación del suelo producida por la extracción de agua, el fenómeno va a aumentar paulatinamente, o va a permanecer por un mayor periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la instalación de elementos flexibles que permitan movimientos diferenciales puede ayudar a mayor tiempo atender este tipo de problemáticas. Así es. Yo creo que las zonas críticas, como dice Leobardo, también hace como 10 años precisamente en la delegación Iztapalapa se hizo un socavón que se tragó un coche, o sea, entró un coche y se murió una persona. Ajá. Entonces, el asunto es que es precisamente sobre la carpeta asfáltica que no podamos percibir. Entonces, eso por un lado. Por el otro, habría también que contemplar estas zonas. Yo no sé si Xochimilco cuente con un drenaje, o sea, todas las colonias cuenten con drenajes. Tengo entendido que algunas tienen todavía fosas sépticas, entonces esto también acelera el proceso, porque de alguna manera ya hay estos procesos de subsidencia, y si le incorporamos, porque tampoco hay técnicas adecuadas para las fosas sépticas, pues favorecen también a la generación de socavones que se ven reflejados en daños para la infraestructura. Entonces, no solamente considerar estas líneas de conducción que tienen que ver con drenaje y con el agua, sino también detectar las zonas donde la gente todavía utiliza la fosa séptica, y bueno, cuál ha sido porque lo que hacen es que se les llena y entonces abren otra y así, y bueno, además no las rellenan adecuadamente, ¿no? Entonces, eso también forma parte del proceso, o sea, entonces, como que son varios los elementos que hay que considerar para establecer los puntos críticos. Entonces también considero que esta parte habría que ustedes tendrían que contemplarlo. Bien, de acuerdo a esta información y tomando en cuenta las recomendaciones
recomendaciones, esto desde que se tuvo y obviamente desde que se ingresó a la administración, es de que a todas las obras que actualmente se están haciendo sustituciones o restituciones de drenaje, es que ya se empiezan a utilizar materiales flexibles, toda vez que ante el hecho, y sabemos que tenemos un proceso de hundimiento en toda la ciudad que va a variar dependiendo de los materiales, es que pues obviamente es necesario hacer este tipo de obras que no se ven, pero son necesarias y urgentes. En este caso, pues bueno, ya se le hizo la entrega también al sistema de aguas de la Ciudad de México, la recomendación que gentilmente nos hace el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Para qué? Para que se pueda tomar en consideración en esta zona que tenemos un punto de quiebre o un punto de riesgo importante, sobre todo para el mantenimiento de esta infraestructura que es vital para la delegación Xochimilco, puesto que de ese acueducto es que se nutre de agua a toda nuestra comunidad, que es únicamente para abastecer a nuestra comunidad, que de estos pozos se va llenando y se hacen los rebombeos a todas nuestras comunidades. Bien, esta sería la parte de la información por parte de la Dirección de Protección Civil. Vamos a pasar al análisis de la información. No sé si por parte del Instituto de Geología alguna otra intervención, ¿no? Por parte del sistema de aguas, ¿no? Bien, entonces pasamos a la presentación dígame. Soy originario yo de aquí del pueblo de Nativitas, toda mi vida la he pasado aquí. Ya nosotros, bueno, voy a empezar por comentar, ya aquí las personas de Senapred lo sabrán ampliamente, la zona de Xochimilco es bien conocida que es una zona de lago totalmente, la zona centro y norte, pero tenemos el caso particular precisamente de toda esta problemática en la zona sur. Tenemos en esa zona sur los 3 tipos de zonificación que nos marca el reglamento del Distrito Federal, y precisamente es en las zonas más problemáticas donde se han presentado, evidenciado estos agrietamientes provocados por el hundimiento regional y el asentamiento diferencial correspondientemente. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta esa parte, y la delegación debe estar consciente de que esa es la zona más inestable, llamémosla así, geotécnicamente y estructuralmente, porque la geotecnia pues, nos dice que el suelo se está deformando, ok, sí, pero arriba del suelo tenemos estructuras, tenemos escuelas, tenemos casas, tenemos edificios, tenemos carreteras. Ya tenemos desgraciadamente la experiencia de varios problemas, principalmente voy a hablar de la zona del pueblo de Nativitas, que es la que más conozco. Ya desde el 92 se tuvo el problema de la escuela, que precisamente la zona del pueblo de Nativitas es una especie de cuenca muy chiquita. Tenemos en ese pueblo de Nativitas igualmente las 3 zonas geotécnicas, eso a lo mejor es un caso particular. Le digo porque ya empresas como Geotec han hecho estudios de mecánica de suelos ahí, y es lo que nos ayudó a conocer las características del pueblo. Ahora, dentro del pueblo, pues obviamente al tener nuestra propia zona de transición muy particular, esa es la zona más problemática, en donde las casas pues obviamente han tenido agrietamientos, deformaciones, entonces ha fallado la estructura por los asentamientos diferenciales. La escuela fue un caso muy marcado porque pues, desapareció la escuela. Estaba sentada en la zona de transición, era una estructura muy larga, pues una parte en el estrato duro y otra parte en el estrato deformable, pues le dio al traste a la escuela. De igual manera, la biblioteca que estaba a un lado, pues también desapareció. Y actualmente pues tenemos toda la problemática alrededor del pueblo de los asentamientos diferenciales. En la zona centro no se notan porque pues tenemos ahí, de acuerdo al estudio que hizo Geotec, estratos muy potentes de arcillas muy compresibles con alto contenido de agua. 300, 400% de agua, pues es más agua que suelo. Entonces, en el centro del pueblo no se nota, pero toda la orilla es a donde tenemos la problemática.
Ahora, pues de igual manera, no nada más es Nativitas. Si extrapolamos esta problemática a todos los pueblos que están en las mismas condiciones, nada más que hasta ahorita no se han evidenciado esas problemáticas, a futuro vamos a tener problemas ahí, desgraciadamente. ¿Los vamos a poder solucionar de un momento a otro? No, desgraciadamente no es tan fácil la solución. El hundimiento regional no lo vamos a poder detener en 1 año o 2 años, desgraciadamente. Ahí las soluciones van a ser muy particulares ya el caso de la problemática que se tenga, pero pues ese es en un contexto amplio la problemática que tenemos en Xochimilco y que desgraciadamente la vamos a tener en los demás pueblos hasta que se vea la evidencia de esa falla. Ahorita también tenemos el detalle del socavón en el canal de Zacapa. Bueno, está relacionado también, pero también está relacionado con el hundimiento regional. El agua se está yendo hacia otra zona por ese hundimiento. Metros atrás del canal de Zacapa tenemos una casa de bombas. Igual manera ya evidenció esos asentamientos diferenciales, ya se fracturó la estructura precisamente por lo mismo, los asentamientos diferenciales. Entonces, hacia enfrente que está el canal, pues obviamente no estaríamos diciendo una mentira, pues también pudiera ser que el canal esté sufriendo ese fenómeno del asentamiento diferencial, porque ya el tirante antes eran 2-3 metros de tirante, ahora se tienen 40 centímetros de tirante. Y a eso le aunamos que ya no hay aporte de agua a los canales, pues peor tantito, ¿no? Ese es el comentario para poner en contexto la problemática. Sí, es correcto los comentarios del señor. Creo que ya que los compañeros de SACMES ya lo conocen bastante bien, también el ingeniero. Quería nada más comentarte, ingeniero, que efectivamente esas problemáticas, ahorita lo estamos viendo en la vialidad y en lo que preocupa, sobre todo a Protección Civil, es el tema de los acueductos que pueden ser afectados por el hundimiento, pero efectivamente tiene afectaciones a escuelas, a viviendas, ¿no? Entonces, el fenómeno es bastante complicado, definitivamente, es muy complicado. ¿Por qué? Porque por una parte necesitamos el agua y por otra parte donde la tenemos que sacar, pero genera ese efecto. Bueno, entonces, les transmito simplemente la experiencia que yo he visto en el estado de Aguascalientes, de Nueva Cuenta. Me remito a ellos porque creo que ellos han generado también ya un precedente que hay que reconocer a nivel nacional. Es, por ejemplo, cuando ellos han detectado que aparecen estos asentamientos diferenciales, sobre todo en estructuras, lo que hacen es cortar inmediatamente, desligan la estructura y generan una junta de construcción para que cada una se mueva de manera independiente y no una jale a la otra. Eso es una muy buena solución desde el punto de vista de ingeniería. Hay otras posibilidades. En el Senapred se han ensayado metodologías para reforzar las viviendas para que aguanten más el hundimiento diferencial, pero va a llegar un momento en que no lo van a soportar y van a tener que presentar esa problemática. Entonces, una de las recomendaciones es, si es una escuela bastante larga, pues hay que cortarla
y dejar que se muevan de manera independiente. Yo he visto casas en Aguascalientes, créame, que para subir de la sala al comedor, que antes estaban al mismo nivel, ahora tienen que brincar un tanto más o menos como este o más grande, ¿no? Entonces, sí se puede sobrellevar, es un poco problemático, tienen que hacer unas adecuaciones en las estructuras, pero sí se puede sobrellevar de alguna manera. Obviamente, habría que pensarle, y eso es tarea de mis compañeros del SACMES, el tema del agua, porque ese es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Bien, quisiera también agregar, este efecto viene presentándose desde hace mucho tiempo. Incluso ya se había evidenciado la cuestión de demolición de viviendas a través de otros recursos o de otras atenciones. Esto tenemos ahí el registro más o menos en el 85, después del 85, en el 91, es decir que esto, pues bueno, viene siendo paulatino. ¿Cuál es la diferencia? En primera, que no se habían hecho modificaciones al programa delegacional de desarrollo urbano. Si bien es cierto, esta información y estas mesas de trabajo se tienen que actualizar para que podamos hacer la actualización de estos programas. De nada nos va a servir el tener la información, el tener las problemáticas, los casos, evidencias y demás, si se sigue permitiendo la construcción de viviendas y sobre todo que no tengamos la cuestión técnica de cómo desplantar una vivienda que pueda resistir de mejor manera en el suelo que está donde se pretenda construir, que yo creo que es lo importante y hacia dónde llevemos esta mesa de trabajo para que se puedan presentar alternativas. Si bien es cierto que este fenómeno va a ser y va a continuar, porque si la necesidad de la población pues es agua. ¿Cómo la vamos a nutrir? Tendríamos que abrir otro pozo en otra comunidad para traerles agua si cerramos los pozos de Xochimilco, para que no se pueda seguir extrayendo agua. Donde saquemos el agua, se va a necesitar y se va a presentar este fenómeno. Si bien así, tendríamos que encontrar las alternativas para poder también infiltrar agua y que se encuentre un balance en estos métodos, que es la parte que tenemos que llevar, y con la mano también del sistema de aguas, que es muy importante que ustedes conozcan el dato de extracción de este pozo en particular, que lo tiene el sistema de micromedición del sistema de aguas de la Ciudad de México, que ya se los compartieron a ustedes y yo sí quiero que lo comparte el ingeniero, porque es un dato bastante relevante. Gracias. Este pozo es el San Luis número 20. Este pozo tiene una extracción de 40 litros por segundo. El comportamiento de los niveles... Perdón, eso es falso. ¿Perdón? Esa información no se apega a la realidad. Ustedes mismos, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, nos informaron que son 47 litros por segundo. Y en la visita que hicimos con los ingenieros de la UNAM, el lector decía 52 litros por segundo. Bueno, mire usted, estos datos pueden variar de acuerdo a cuando cambiamos los equipos. Recientemente cambiamos el equipo. Una variación de esos litros, vamos a manejar que sean los 50 litros. Vamos viéndolo de esa manera. Con la extracción de 50 litros, los niveles estáticos, el nivel estático está a 33 metros. El nivel dinámico a 36, teniéndose un abatimiento de 3 metros. La recuperación, cuando se hizo el desarrollo y aforo, es en 1 hora se recupera el nivel estático. Esos datos son los que tenemos de la última rehabilitación que se le hizo al pozo. ¿Cuándo? 2007. 180 metros. Es de los 90 a los 180. Sí. Ahora les quiero decir, estos datos que les estoy dando los pueden corroborar. Contraten por su cuenta una empresa para que tengan la certeza y se hacen las mediciones. No tenemos nada que no, revísalas y va a ver el comportamiento. Porque es muy antigua la información. Bueno, si usted dice que es muy antigua, la invito a que hagan una revisión. Estamos ahí abiertos para...
Esas son autoridades ustedes. Un favor, vecinos. Tenemos un orden del día. Esta información es para que efectivamente ya la conocen ustedes. No es, un segundo, nada más un segundo. Digo, esta información ya la conocen ustedes, es para que la conozcan nuestros compañeros que están acudiendo. Obviamente, si es necesario actualizar el método o el registro de estos datos, pues bueno, que también salga la necesidad de esta mesa. ¿Sí me explico? Si el estudio, permítame, si el estudio fue de 2007, bueno, que esta mesa lleve a que se haga un estudio 2017. ¿Sí me explico? Hay que seguir sobreexplotando. La cuestión, vecinos, nos vamos a ir a un debate, estamos haciendo la mesa de trabajo, es por ello que vamos a seguir desarrollando los temas. A la situación de la sobreexplotación. Es lógico que las casas, las calles, Xochimilco se están hundiendo por la sobreexplotación del agua. No hay una afluencia de agua natural de la lluvia para volver a alimentar ese pozo o esos pozos. El punto es ese. Y estamos volviendo a hablar acerca de lo mismo, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, nuestros estudiosos lo han mencionado desde hace mucho tiempo. La situación es cómo vamos a dejar de sobreexplotar los mantos acuíferos para que empecemos a alimentarnos naturalmente y parar esta situación de desecación del piso. Bien, es lo que se trata esta mesa, de buscar alternativas y llegar a soluciones. Vamos a escuchar la propuesta, vamos a escuchar la presentación de... Buenas tardes, vecinos y compañeros. Bueno, antes de empezar la presentación que tenemos acá, les comparto un poco cómo fue que empezamos a trabajar en el estudio del pueblo. Como ya han mencionado en esta mesa, lo de los hundimientos diferenciales en el pueblo no es un problema que surgió ahora, es un problema que ha estado desde siempre, ¿no? Entonces, a partir de la necesidad de buscar una solución integral, una solución que nos permita convivir con este fenómeno, porque al final es un fenómeno que vamos a tener mucho tiempo, desde un punto de vista técnico se necesita generar información y se necesita estudios que estén bien enfocados para que la solución y la mitigación estén, sean de la mejor manera, ¿no? Entonces, con base en esta premisa, cuando se estaban teniendo las negociaciones con gobierno central y también antes de su administración, cuando estaba el otro delegado, bueno, surgía justo que había esta falta de información. De hecho, también con los ingenieros de SACMEX hubo esta interacción, ¿no? Lo que a mí me parecía desde mi punto de vista como ingeniero geofísico era que no se estaba siguiendo un orden para realizar este tipo de estudios. Entonces, nos dimos a la tarea de solicitar de manera como un servicio social directamente a la Facultad de Ingeniería para que pudieran hacer un estudio, una evaluación hidrogeológica en esa pequeña parte de Xochimilco que es el pueblo de Nativitas, para que con base en este primer estudio se pudiera tomar alguna determinación y algunas recomendaciones al respecto. Por eso pedimos el estudio, por eso pedimos los planos. Ya está. Pedimos inclusive hasta el nombre de la compañía que estaba abriendo y se nos ha dado todo. Por favor, moción, señor. Bueno, entonces, para presentarles, las personas que estamos trabajando en este proyecto es de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Alberto Arias y el ingeniero Javier Arellano, y del Instituto de Geofísica, la doctora Claudia Arango y el servidor José Luis Salas. Entonces, bueno, pues los antecedentes justos son los que ya han planteado, ¿no? Y no empezó por un socavón ni por que un canal se fue al agua, sino por las viviendas dañadas, ¿no? Que es justo una de las cosas más importantes porque está en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a hacer este estudio. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos de manera muy general en este estudio? Bueno, es conocer cuáles son los procesos que están relacionados con la subsidencia del terreno, en este caso, los más graves de subsidencia diferencial. ¿Qué actividades hemos realizado en este estudio? Bueno, empezamos a hacer recopilación de información,
se hizo un reconocimiento general geológico, hicimos un censo de pozos, se midieron fracturas en más de 15 casas, se hicieron 2 tomografías de resistividad eléctrica en el centro del pueblo, con una longitud de 470 y 440 metros, alcanzando en el centro del arreglo alrededor de 90-95 metros más o menos. Y se intentó hacer piezometría en los pozos, se visitaron todos los pozos de la zona con apoyo de un ingeniero de SACMEX. Desafortunadamente no hay manera de medirlos, ¿no? Se llevaba una sonda para medir y checar los niveles dinámicos, porque los pozos no se van a poder parar, y no se pudo medir, ¿no? Y bueno, ahora en la parte en la que estamos trabajando es en la integración de los resultados, para poder generar un primer informe que sirva como el inicio, como el estudio inicial. Bueno, este es uno de los mapas que se ha generado con la información de los relieves, ¿no? Tenemos en los colores más oscuros donde tenemos las pendientes mucho más pronunciadas. Aquí en color amarillo son algunas de las casas que están con afectaciones. Y en color verde tenemos la parte de los canales. Entonces, bueno, pues es muy evidente en esta figura en planta cómo tenemos esta zona de coladas de lava que fueron invadiendo la parte del lago. Y bueno, justo lo que mencionaban los compañeros, está muy clara la zona de transición, ¿no? Entonces, aquí la hemos marcado con este color azul, que justo es en donde tenemos más problemas, ¿no? No es fortuito que el socavón se haya hecho justo en esta parte, ¿no? Lo que mencionaba el compañero de Protección Civil, este lugar en el que tenemos un contraste de materiales volcánicos con materiales del agua es en donde está ocurriendo el socavón, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es medir la dirección que hay de las fracturas en esta zona de las casas donde están afectadas, para poder tener un mapeo de la dirección de las fracturas. Es muy probable, toca analizar la dirección de las fracturas que tenemos aquí, pero que esta fractura que generó que el agua se haya ido tenga relación con esta dirección del contacto que hay aquí. Tocaría analizar bien los datos para determinar si esa es la posible situación. Pero bueno, este es uno de los mapas que hemos generado dentro del estudio que estamos haciendo ahí en el pueblo. Bueno, este es otro mapa en el que lo que estamos marcando son en color rojo las 2 líneas de tomografía de resistividad eléctrica que hicimos ahí en el centro del pueblo. Una fue norte-sur sobre la calle Juárez y una perpendicular sobre la calle Vicente Guerrero. La decisión de hacerlas en esta zona es justo ver la respuesta que hay en un poco de la parte volcánica y después hacia la parte en la que esperaríamos encontrar los sedimentos del lago, y después también ver un poco cómo está también la parte de los volcánicos del otro lado. Esta es una de las tomografías, falta hacer la interpretación ya de manera conjunta con la parte geológica, pero bueno, de manera muy general podemos ver el contraste en resistividades, de la parte de resistividades muy bajas que están asociadas justo a los materiales arcillosos, y después a profundidades mayores estas resistividades altas que están asociadas con los materiales volcánicos, ¿no? Toca hacer una buena correlación porque pueden rescatarse características ya muy particulares de lo que nos está mostrando la tomografía, ¿no? Entonces, solamente muestro una. Y bueno, al final, esta información del pozo al que se ha hecho referencia el socavón, desafortunadamente no ha podido haber una afluencia de información entre SACMEX y nosotros, a lo mejor por malentendidos o no, pero bueno, lo que hemos podido encontrar nosotros en recopilación de información en la bibliografía que existe, encontramos este estudio que se hizo en el 2010 y tenemos ese corte litológico. En este estudio del 2010 el nivel lo marcan en 45 metros. Entonces habría ahí que checar, ¿no?, cuál es la discordancia, y lo mejor es pues hacer mediciones en los pozos. Lo interesante de esto es, bueno, que tenemos el corte litológico que nos va a ayudar mucho un poco a reconstruir cómo ha sido la historia geológica del sitio y eventualmente poder relacionarlo con la parte de la remediación, que ya tendría que entrar la parte de ingeniería civil, ¿no? Pero bueno, esta es la información con la que contamos. ¿Sí? Este es el pozo San Luis. Ajá. Y aquí es donde se hizo el socavón.
aquí es donde tenemos la grieta. El canal, sí. Vean a qué distancia. Perdón, pero son 7 pozos los que circundan al pueblo. 7. Y los 7 están en servicio. Sí, es correcto. Bueno, como parte de las sugerencias que tenemos para continuar con este estudio es, bueno, se necesita formar un equipo de trabajo multidisciplinario. No podemos trabajar de manera separada, necesitamos integrar toda la información que tenemos, tanto de parte de las autoridades del sistema de aguas, como Protección Civil, como en este caso Instituto de Geología, como lo que nosotros ya hemos logrado generar para poder atacar con mayor eficacia el problema, ¿no? Necesitamos generar información con una escala local, ¿no? Que es lo que estamos intentando ver, esas zonas, al menos en la parte del pueblo, que son más vulnerables y que podrían vincularse de manera directa con ese atlas de riesgo que se está generando, ¿no? La información creo que es al final para compartirla y que se pueda nutrir. Bueno, sugerimos tomar como inicio esto que nosotros ya tenemos. O sea, creo que no vale la pena que todos estemos trabajando de manera separada, ¿no? Sino vincularlo y tomar lo que ya existe. Y bueno, lo que sí tenemos que hacer es una agenda que vaya en distintos lapsos de tiempo, ¿no? Lo que se tiene que atender de manera inmediata, qué vamos a hacer a un mediano plazo y qué vamos a hacer a un largo plazo. Tenemos que atacarlo de manera integral. Y otra cosa que es muy importante, que justo es generar esta conciencia, ¿no? Tenemos un problema que podemos verlo desde un punto de vista técnico, que es a lo que a nosotros nos toca, pero que también compete a todos los que estamos en el pueblo y que estamos preocupados por lo que está ocurriendo, porque además al final está poniendo en riesgo no solo nuestro patrimonio, sino también eventualmente la vida de las personas que allá habitamos, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que tomarse mucho en cuenta la concientización a la población. Y otra cosa que me parece muy importante y que debemos tomar en cuenta, y que yo celebro, es que estemos aquí sentados para tratar este problema, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando casi un año porque esto es un servicio social, no se está cobrando absolutamente nada por este trabajo que estamos realizando en el pueblo. Y bueno, pues no habíamos tenido esta atención. Afortunadamente o desafortunadamente, ahora tenemos la atención, un poco la cuestión mediática, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Por ahí hay el problema de que no hay recursos para generar tipo de estudios. Bueno, pues ahora, aprovechando el momento, se puede gestionar para que tengamos estos estudios. Lo que sí me parece que es muy importante es solicitarle a SACMEX que haya este tipo de información y disponibilidad. Si no existe la información, podemos nosotros generarla, pero que nos den la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Joven, ya no hace una pregunta, por favor. Los materiales con los que están empleando ahí para rellenar lo que fue el socavón, ¿es el material idóneo o vamos a tener problemas en cuanto se suelte otra vez la circulación vehicular? No por otra cosa, queremos saber si el material es el idóneo o si está hecho por ingeniería, porque luego me salen con que pues no era uno que parchaba carreteras y ya. Por favor, queremos saber si no hacen más daño al acueducto que viene de Acuescoma a Tepepan. Queremos saber si no va a tener problemas eso que están inyectando. Bueno, ahí sí ya queda fuera de mi alcance. No sé si tengas algún comentario, Arturo, de la parte civil, o no sé. Por parte, la atención de esa zona cayó completamente en manos del sistema de aguas. La presentación en cuanto a cuál es el proceso, se las podemos compartir, la tenemos. Ahí no creo que haya objeción por parte del sistema de aguas. Este estudio ya lo solicitaron los vecinos y se les va a proporcionar. Ahí viene desde los estudios hasta el procedimiento para la eliminación de este socavón. Nada más denos fechas, por favor. Las fechas ya las deben tener los vecinos, o no sé si ya les hayan entregado la información. Hace 6 meses estamos pidiendo eso. A ver, señor, usted estuvo en una reunión cuando estuvimos aquí en la casa del adulto y ahí las vecinas
hizo la aclaración que lo solicitaran y ya lo solicitaron, ya se les debió de haber entregado. No hay entregado nada. Sí, ya está entregado. Bien, esta viene siendo el punto número, terminamos con el punto número 3, que era la exposición de los casos, que es lo que tenemos, la información ya también se vertió. Vendría la presentación de las propuestas, ya se hizo la presentación por parte de la Comisión de Vecinos, que vienen siendo estas. Las vamos a tomar en consideración. Obviamente vamos a generar la agenda en cuanto a, por ejemplo, la recomendación de la maestra para sacar la metodología de la aplicación de cómo se nutrió el Atlas de Riesgo, para que nos hagan la explicación. Invitaremos al responsable de generar esta información para que se puedan resolver esas dudas. Esto sería de manera inmediata, ¿no? No sé si gustan participar. Bueno, la universidad, específicamente el Instituto de Geología, tiene la siguiente propuesta, tratando de abarcar esta problemática a un corto, mediano y largo plazo. Indudablemente refleja que no se ha podido hacer una recopilación, una continuidad de la información, pero bueno, esto es en general, no solamente sucede aquí en Xochimilco. Entonces, dada esa situación, nosotros proponemos, y es el momento preciso, de que se genere un centro integral de gestión de riesgos. Y esto le va a permitir a la delegación Xochimilco, tal vez en colaboración con la delegación Tláhuac, que pueda recopilar toda la información, actualizar la información, no solamente lo que se maneja en el Atlas, sino ya tener un centro de monitoreo constante en el cual toda esta información sea periódica, ¿no? Entonces, así, eso por un lado, y entonces en este centro integral permite hacer las acciones, permite priorizar cuáles van a ser las zonas en las que tenemos que atender, cuál es la infraestructura que en algún momento dado puede estar dañada y pone en riesgo a la población, cuáles son los servicios vitales y estratégicos que en algún momento dado pueden también poner en caos a la población. En este caso, por ejemplo, la vialidad es un servicio estratégico que está poniendo en una situación crítica y que les está conllevando a problemas colaterales de tipo social. Entonces, por eso es que nosotros comentamos que sea un centro integral, que no solamente se monitoree el fenómeno, sino también que se vea una cuestión social, de vulnerabilidad, que permita las acciones de ordenamiento territorial, el trabajo que tiene SASMEX, el mismo trabajo que desarrolla Protección Civil. Y bueno, otra de las cosas que también nosotros estamos contemplando como primera instancia es, bueno, apoyarlos, asesorarlos en este desarrollo de este centro integral. Y bueno, sí es importante la difusión de la información, o sea, a través de boletines, a través de folletos muy cortos, muy para la gente, y no a través solamente de estas reuniones que no puede asistir toda la población, o sea, no toda la gente, porque precisamente por eso se crean estos problemas. Este centro integral no solamente recopilaría la información de nativitas, sino de todo Xochimilco. Entonces, y a partir de esto se hacen las remediaciones a corto y a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta del Instituto de Geología, y entonces sí con el apoyo que nosotros les podamos dar para este proyecto. Hay mecanismos a nivel estatal y a nivel federal. Iztapalapa, a través del proyecto Propedem, pudo hacer su centro de monitoreo, pero ellos nada más se dedican a la recopilación del fenómeno. Aquí se les está proponiendo que también sea una cuestión social para que sea multidisciplinario, ¿no? Entonces, sería como ver esta situación. Sí, complementando las aportaciones que estamos en esta etapa, sería también muy importante que ustedes como autoridades se le dieran el seguimiento a la problemática, no nada más de nativitas, sino que donde surgiera cualquier otro síntoma de los asentamientos, le dieran el seguimiento y también la asesoría a las
los vecinos, porque desgraciadamente pues los reglamentos de construcciones no se aplican en su totalidad y es motivo también de la problemática que tenemos en las construcciones. Tenemos construcciones que ya se hicieron hace mucho tiempo, en donde los reglamentos no aplicaban totalmente. Tenemos cimentaciones de mampostería en suelos de transición. Obviamente eso es un mal que desgraciadamente se tiene evidente ahí. Entonces, pues esa problemática acentúa más el riesgo. Entonces, pues que se le diera pues el asesoramiento a todas las personas, principalmente que viven en esas zonas o que pretenden construir en esas zonas, para que pues atiendan desde un punto de vista de una buena construcción y no tener los problemas que ahorita se están teniendo, ¿no? Aminorar esa problemática desde el punto de vista estructural, también ese sería un apoyo importante. También por ahí ya se mencionó en juntas anteriores que la aportación del agua de lluvia al subsuelo es una buena técnica. Pues incentivar eso aquí en Xochimilco y principalmente en las zonas de los lomeríos, porque es ahí el aporte de la recarga de los mantos que pues tendría una ayuda importante. Ya se ha hecho, no sé si estén enterados, que hace tiempo hicieron varios pozos precisamente en las zonas del lomerío de Xochimilco. No sé si ya no funcionan, si se le esté dando seguimiento, pero sí ya han hecho algún sistema de remediación desde ese punto de vista. Entonces, pues esos puntos son importantes para aminorar, ¿no? En poco, pero ayuda a aminorar. Y un poco tocando el tema de lo que comentaba el compañero vecinos y el procedimiento de remediación en el socavón en cuanto a la inyección del material es correcto, pues obviamente pues no tenemos ahorita los elementos para poder contestar con una veracidad más precisa si son correctos, pero aquí con lo que yo vi hasta hoy de la presentación inicial, en donde se habla de una presencia de una oquedad, pues sí, obviamente hay que rellenar esa oquedad. El detalle es que yo ya visité la zona, el procedimiento que están utilizando, que es la técnica de inyección de manguito, pues si estamos rellenando una oquedad que se ve bastante grande, no sería el eficiente, porque ahí necesitamos entonces inyección de volumen, no de control de mejoramiento de suelo. Entonces, pues hay que tomar eso en cuenta, porque si estamos inyectando con manguito, pues no alcanzaríamos a rellenar esa caverna. Tendría que ser también algo importante, un material, llamémosle plástico. En geotecnia se le llama material plástico a una mezcla de cemento, bentonita, agua o arena inclusive. ¿Para qué? Porque si hacemos un concreto muy duro ahí adentro, pues con los asentamientos diferenciales lo que vamos a hacer es que vamos a formar un mogote ahí que a largo plazo va a salir. Entonces tratar de seguir esas deformaciones con un mejoramiento plástico para que la deformación se vaya pues a la par con la deformación regional. Entonces sería una observación, ¿no? Eso sería todo. Yo quisiera aprovechar para abundar sobre la propuesta que hicimos del Instituto de Geología de la UNAM, porque quisiera explicar más bien el porqué de esta propuesta. Aquí se trata de cosas que tienen que ver con diferentes escalas de tiempo y de espacio. ¿A qué me refiero? Hemos platicado aquí que el problema de los agrietamientos y hundimientos tiene desde hace muchos años, comenzó desde los años 85, 90, etc. De manera que es un proceso de muy largo plazo que viene sucediendo debido a la extracción de agua subterránea. Pero por otro lado tenemos problemas muy concretos, muy específicos, muy puntuales, como en este caso el socavón, que hay que atenderlo, que es de inmediato, que es una escala de tiempo de algo que sucedió en un tiempo muy corto, como un efecto secundario de este proceso acumulado de muchos años. Esto es lo que nos lleva a pensar que necesitamos también pensar y plantear soluciones en ese sentido, es decir, no permitir que el árbol nos esconda el bosque. El preocuparnos y centrarnos únicamente en rellenar esos socavones es una solución temporal, pero el problema de fondo, el problema más grave es precisamente los hundimientos y agrietamientos que están sucediendo en toda la región.
Ahorita platicando con varios de los vecinos de otros poblados más allá de Nativitas, también tienen hundimientos y agrietamientos en sus casas. De manera que la idea es tener una visión más global, más integral del problema, y es precisamente por eso esta idea de este centro, que pueda plantear y hacer ese análisis un poco más amplio, más regional y más de largo plazo, integrar más información, pero que además serviría para ir planteando esquemas y rutas de ir atendiendo estos problemas de largo plazo. Una pregunta muy clara es: ¿qué va a pasar con la sobreexplotación? ¿Va a continuar? Obviamente que necesitamos el abastecimiento de agua potable para las comunidades. Todas estas comunidades, pues si se cancelan los pozos y no se les suministra agua, habría un problema social seguramente. No podemos hacer eso, pero sí tenemos que buscar la forma de cómo hacerlo de una mejor manera. Quizás podamos llegar a una de las primeras conclusiones es: quizás deberíamos de pensar en un diseño diferente de la construcción de los pozos, de manera que podamos mitigar toda esta parte de hundimiento y asentamientos en la parte superficial. Es parte de los análisis, de los estudios que tenemos que hacer. Quizás tengamos que buscar otras localizaciones para los pozos, para tener menos incidencia en las zonas que ya están siendo afectadas o que el proceso se está acelerando, o quizás debamos de operar los pozos con un caudal diferente, de manera que el esfuerzo de formación no sea tan rápido y se formen los hundimientos. Estas son de las cosas que podríamos ir entrando y analizando en este centro integral de soluciones. Y la otra es, lo que comentaba él muy bien, que es algo que poco a poco hemos ido entrando, que es cómo hacer para tratar de meter al subsuelo la mayor cantidad de agua posible, la que podemos captar desde el agua de lluvia, del agua de escurrimiento superficial. Pero también hay el proyecto piloto de la planta del Cerro La Estrella, proyecto piloto que tenían de recarga artificial, que por alguna razón se quedó ahí estancado, y que hemos platicado con el ingeniero Ávila sobre la intención de recuperarlo, revivirlo, y quizás podamos extenderlo a otras zonas también, en la zona de Xochimilco, con obras de recarga artificial. Es decir, tenemos que tener una visión más amplia y más de largo plazo, porque obviamente el problema es grande y complejo. No lo vamos a resolver con cuestiones de corto plazo, como es rellenar el socavón. Eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero no es la solución real al problema grande. Entonces, por eso estamos planteando este centro que tenga una visión de más largo plazo, más integral y más allá. Es decir, no está fuera de contexto, no está fuera de la realidad, y nuevamente reiterar el apoyo del Instituto de Geología. Tenemos todo el interés y el afán de acompañarlos y apoyarlos en este proceso, de manera que queremos reforzar eso. Otra de las cosas que a lo mejor puede ser a corto plazo y les ayuda, nosotros tenemos un formato para que se lleve un monitoreo del agrietamiento y de la deformación. Entonces este formato lo puede llenar la población y se incorpora la información, se prioriza de alguna manera cuáles son las zonas que se están deformando más rápido, y ustedes pueden tomar las acciones adecuadas para no poner en riesgo a esta población en donde el proceso de agrietamiento de hundimiento se está dando de manera más rápida. Entonces, la idea también, a lo mejor de manera inmediata, pero que no es la solución que nosotros estamos proponiendo, es proporcionarles este formato, darles la capacitación, y esta capacitación a su vez se transmite a la población, y el formato ayuda a ver qué tanto se está ampliando la grieta, qué tanto se está deformando, o sea, y no solamente la grieta, o sea, hay deformaciones en los marcos, hay asentamientos en las banquetas. Entonces hay una serie de elementos que la gente puede ir monitoreando, y que obviamente tiene que ser un monitoreo periódico, pero que nosotros no podemos estar viniendo todos los días ni estar viniendo cada semana. Entonces, por eso se incorpora a la población junto con ustedes, se recopila todo el material, y bueno, ya se puede de momento empezar a priorizar cuáles serían las estrategias que ustedes podrían hacer: refugios temporales, acciones de mitigación de manera inmediata, con obras públicas. Entonces, pero sí tiene que participar la gente, ¿no? Porque ni ustedes tienen la oportunidad de estar monitoreando todas estas grietas, ni tampoco nosotros tenemos todo el personal, y bueno, ahí es cuando involucramos a la gente. Ahora, la otra parte es trabajar desde el punto de vista social. Hay que hacer cuestionarios de percepción para ver qué es la inconformidad de la gente, o sea, y a partir de esto ustedes poder hacer las estrategias de divulgación para saber si no está llegando la información a la población, o de qué forma hacer llegar la información para que ellos puedan estar de alguna manera, que vean que ustedes, o sea, que tanto las autoridades como la academia, como ellos mismos, se están participando, ¿no? Y de qué forma se está participando. Pero yo creo que aquí sí es importante saber qué es lo que está pensando la gente. Entonces, a través de estos cuestionarios también los podemos desarrollar ahí en el instituto,
y ayudarlos y trabajar con el área de antropología también de la UNAM para poder hacer esta interpretación de qué es lo que la gente tiene respecto a esta situación, ¿no? Entonces eso sería de manera tal vez inmediata, pero sí pensando en el centro integral, lo que el Instituto de Geología, la UNAM, podríamos apoyarlos. Queremos la reparación del daño patrimonial. Bien, en esa parte de la propuesta obviamente vamos a aceptar, se va a generar esta inercia, ¿para qué? Para que se pueda generar. Es obvio que en esa parte entraría también la parte de la propuesta de los vecinos, que se va a complementar. A final de cuentas, que este centro, que se pueda formar, pues nos ayude, como decía el ingeniero, a marcar las directrices y las acciones a corto plazo, que es lo que se está atendiendo, a mediano plazo y lo que se tenga que hacer a largo plazo. Esto, sin duda, para esto es estas mesas, para eso es para buscar ya las soluciones, es decir, los mecanismos que tengamos que ejercer, como decía el ingeniero, también estamos en un momento muy bueno que podemos aprovechar, tenemos las herramientas ya a nuestra disposición para obtener los recursos que necesitemos para los estudios, para conformar, si es necesario acudir a los centros especializados de nuestro país, que en este caso que es el CENAPRED, tocar las puertas de la Coordinación Nacional de Protección Civil para los recursos, etcétera. Pero en definitiva ese es el camino que estamos buscando aquí en Xochimilco, y que no se dé una reparación de capas y de únicamente cuando se nos manifieste este fenómeno en nuestras calles, en nuestro canal o en las viviendas de nuestros vecinos, que esto ya sea una cuestión integral, desde modificación del programa de desarrollo urbano, que se puede hacer, ¿no? Nada más era la cuestión de poder vincular el atlas de riesgo, tenerlo, tener los estudios que necesitemos, sobre todo el asesoramiento técnico por parte de los institutos, que es una pieza fundamental y muy valiosa, asimismo el acompañamiento del centro, pues bueno, que nos vayamos por esa vía, ¿no? De ya las soluciones y sobre todo el aterrizar estas propuestas. Por parte de la delegación, pues bueno, nosotros agradecemos su presencia, vamos a continuar con este esquema para ya generar la agenda de trabajo, es decir, el seguimiento para poder establecer el mecanismo para poder aterrizar este proyecto, ¿no? Esa sería la parte de la delegación. Obviamente estamos pendientes de las afectaciones que se están generando, porque es un fenómeno que se va a seguir desarrollando a lo largo del tiempo. Sí es importante que los vecinos, y como bien menciona la maestra, que tengan información, porque con esta información no se presta a que se pueda distorsionar, y sobre todo personas informadas nos permite el poder trabajar de mejor manera, ¿no? En esta sinergia, ¿no? Academia, autoridad y comunidad, que es la mejor fórmula para poder sacar adelante cualquier propuesta. Por parte del sistema de aguas hemos estado insistiendo, existe la disposición tanto de su director general como por parte de toda su estructura de proporcionar la información que se requiera, que esto nos va a ayudar sobre todo en las labores que se puedan desarrollar en este centro. No sé si gusta intervenir, ingeniero. Comentarles que nosotros, Sistema de Agua, estamos aquí, nos interesa la solución. Una de nuestras actividades es pues, proporcionar el servicio de agua potable, pero estamos también conscientes de la problemática y estamos para compartir la información que requieran ustedes. De hecho, con usted creo que le proporcionamos para este estudio, o no sé, pero estamos en esta posición para cualquier información. Y también no dejar pasar la cuestión de que por parte de la delegación se está insistiendo en la cuestión de la sustentabilidad, de que no nada más sea extracción, sino que también se hagan pozos de infiltración, que eso nos va a ayudar, porque también sabemos de la necesidad de agua. Ya se están desarrollando en este momento 4 pozos en Tullehualco, ¿no? ¿Cuántos se están desarrollando con sistema de agua? Y obviamente ahorita no tengo el dato exacto, pero sí es importante mencionarlo, y que en base a estos estudios se puedan determinar dónde son necesarios y dónde es más factible que nos puedan
rellenar estas áreas que se están extrayendo, que va a ser lo fundamental, y lo que dice es una atención integral, que no nada más sea como en el caso de Iztapalapa, que es un centro de evaluación de riesgos geológicos, no, que aquí sea más amplio, porque a final de cuentas también tenemos problemas de inundaciones.